Hola, muy buenas tardes, es un gusto saludarlos. Esta ocasión quería hablar de una de mis últimas lecturas, tiene que ver con El hombre en búsqueda del sentido, del autor del austriaco Viktor Frankl. La motivación para este libro, en parte era un poquito un antídoto, una vacuna contra quizás Camus, contra esa filosofía del absurdo, su existencialismo radical, aunque igual Frankl digamos que tiene cierta tendencia o está relacionado con los autores existencialistas. Pero bueno, esto de búsqueda del sentido me parecía un poquito más trascendente, una forma un poquito, no sé si metafísica, pero sí más trascendente de buscarle sentido a esto, que por su parte Camus dice que no tiene sentido, ¿verdad? Y con el que estoy hasta cierto punto muy de acuerdo. Pero quería quitar un poquito ese determinismo y pues un tipo de, de pensamiento mucho más activo, no tan determinista. Y pensé que, qué sé yo, tal vez Viktor Frankl me podía ayudar un poquito. Y creo que sí, creo que es una lectura que me ha sorprendido para bien, donde he encontrado lo que, no sé si lo que buscaba, pero hay sensaciones fantásticas que me ha dejado el libro que bueno, ya intentaré compartirlas. El hombre en busca de sentido es una descripción bastante interesante porque no es un relato, bueno, se trata de un relato de Viktor Frankl, que es un psiquiatra, bueno, un psicoterapeuta, como él dice, austriaco, que conoció incluso a Freud, el cual, a Karl Jaspers incluso, el cual fue en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, al venir de una familia judía, fue recluido en campos de concentración, campos de exterminio también, y pues pasó casi 3 años, casi 4 años, en, en los campos de concentración. Estuve en Auschwitz y por ahí estuve en otros, en Dachau, creo yo, y pasó con trabajos forzados, trabajos, esclavitud moderna básicamente, durante esos años. Y, y es fantástico porque hace un relato, un relato autobiográfico, mm, en el cual logra hasta cierto punto separarse del sufrimiento que estaba viviendo y tomar un papel, un rol de psicoterapeuta, de analista, de psicólogo, de profesional de la salud mental, en la cual le va analizando el comportamiento y los efectos principales que que el encierro en estos campos, los tratos humillantes, van teniendo en el preso, en este preso, en este recluido en estos campos. Y bueno, me parece fantástico porque obviamente la desesperación y el tipo de estrés al que se veían ellos sometidos en estos campos de concentración perfectamente puede ser trasladado a otro tipo de estrés, otro tipo de situaciones que sean desesperantes en la vida de cualquiera, ¿verdad? Entonces lo hace con unas descripciones sumamente interesantes, pero a la vez prácticas, no metafísicas netamente, sino que muy prácticas, de las observaciones de todas aquellas cosas que él observaba que daban cierto sentido o quitaban sentido incluso a todas estas personas en esa situación de enorme estrés. Y nada, voy a intentar resumir esto. Me sorprendió mucho, tal como en su prólogo, la situación esta de que no solamente narra en primera persona, narra en primera persona, pero primera persona que está siendo víctima de un gran atropello, pero a su vez está siendo un psicoterapeuta que está analizando conductas de otros que están sufriendo lo mismo que él y de él mismo, pero lo hace sin tanta sin un influjo moralista o victimista, sino que es por eso considero que puede trasladarse básicamente a todos los ámbitos de la vida. A mí me da muchísima enseñanza para no sucumbir ante el dolor, ante el sufrimiento, ante eso que nos puede despedazar en ciertos momentos, ¿verdad? Cuenta grandes atrocidades con muchísima naturalidad, grandes atrocidades que él mismo sufrió o vivió, porque básicamente fue sometido a campos de trabajo cruel y bajo condiciones casi inhumanas durante esos años. Esa distancia que toma entre el Franco, víctima de una situación tan injusta como los campos de concentración nazis,
y su Víctor Frank, el psicoterapeuta, a mí me pareció brillante porque no lo hace con esfuerzo, realmente pareciera que todo eso vino analizado, vino superpuesto o planeado desde su misma instancia en Auschwitz y en estos campos de concentración. Es decir, se imaginó siendo pedagógico para nosotros y eso me parece muy muy bonito y él lo menciona que ese imaginarse dando conferencias mostrándonos cosas que nos podían ayudar en la vida práctica fue de las cosas que lo mantuvo vivo, fue de las cosas que lo mantuvo vivo. Ya no me quiero adelantar, pero observa que en estos campos de exterminio, donde la muerte es una cuestión de todos los días, habían situaciones físicas deplorables y terribles que causaban muertes, no se puede negar eso, pero la muerte estaba más que anunciada cuando una de estas personas que estaba en estos campos de concentración había un momento, una crisis, una desconexión y ya no tenía un sentido de vivir, es decir, ya no tenía intención o más bien expectativa de futuro. O sea, obviamente era muy complicado tener expectativas de futuro en campos de concentración, pero Frankel, por ejemplo, aquí sí es un poquito ejemplarizante, en sus en su terapia que le tocaba darse en esta situación, sí se imaginaba dando esas conferencias, que por suerte lo logró hacer y nos dejó obras como esta, como este libro El hombre en búsqueda del sentido, pero o la misma esperanza de volver a ver a su esposa, que por cierto fue eh, desaparecida, asesinada en los campos de Auschwitz, así como sus padres también, es decir, acabaron con su vida, de ser un psicoterapeuta muy respetado en Viena, una ciudad esplendorosa a mediados del siglo pasado, a ser un esperpento humano en estos campos de concentración. Pero esa esperanza, esa todavía expectativa, por muy mínima de futuro, dice que a los prisioneros que lograron sobrevivir tenían eso de que los logró hacerse aferrar a la vida. Eso también lo podemos ver incluso o lo podemos trasladar a personas con depresión o con problemas mentales, que realmente una de las cosas es, ya no tengo expectativa de vida, no tengo anhelo por un futuro. Entonces, bueno, me parece fantástica toda esta descripción que hace. Por otro lado, menciona algo tan básico como el amor, en este caso el amor que él tenía por su ex esposa fallecida, que fue algo que me gusta mucho cómo lo describe porque habla de la trascendencia de ese amor. O sea, tal vez su esposa ya estaba muerta cuando él pensaba en ella, pero muchísimas veces ese anhelo, esa esperanza de volverla a ver, lo salvaron literalmente de la muerte. Y no importaba que ella estuviera muerta, ese amor que él había sentido por ella, que había cosechado por ella, trascendía la vida, la muerte y todo ese tipo de planos, porque a él básicamente lo mantuvo vivo. Eso me pareció muy, muy bonito. Hay muchas imágenes, o sea, que te recrea y me pareció preciosa una y dolorosa, desgarrante. Una descripción que hace de todos los maltratos, del maltrato continuo que sufría en estos trabajos, pero hubo un maltrato que a él le dolió mucho más que todos los sufridos, a menos a nivel físico. Y tiene que ver con que, bueno, recibió golpes, patadas, culatazos con armas, pero lo que más le dolió es, dice que una vez haciendo trabajos en una vía férrea, él se quedó parado un tiempo por cansancio, por agotamiento, extenuación enorme, y vino la persona, el capataz, y con tal de hacerlo trabajar de nuevo, tomó una piedra y se la lanzó. Y esa piedra no le cayó, es decir, pero dice que le dolió muchísimo más este acto, que en realidad no recibió físicamente el castigo por la piedra, no le cayó, pero recordó que esa es una forma, por ejemplo, de espantar a los perros, ¿verdad? Entonces, el golpe le hubiera hecho sentir mucho más humano que la piedra que le fue arrojada, aún y cuando no le hubiera caído. Entonces,
de una... Bueno, yo me conmoví por esa descripción y decir, oh, o sea, tan humillado pudo haberse sentido esta persona en ese momento, que incluso ese acto de espantar perros o animales lo destruyó tanto. Así como las palabras hirientes en los campos de concentración fueron de las cosas que más lo dejaron herido. Bueno, hay otros elementos también que, por ejemplo, los menciona posteriormente, o yo lo conocía por el lado de Giorgio Agamben, que tiene que ver con la descripción del musulmán, que era una forma de burlarse de estos judíos que se encontraban en esos campos de concentración. El musulmán era el enfermo y el demacrado, básicamente aquellos que tenían una muerte rápida en los campos de concentración. Es decir, cuando el judío que estaba en esos campos ya estaba muy mal, muy enfermo, básicamente le decían, mire, usted ya va para la muerte, pero le decimos musulmán, esos son musulmanes, es decir, ya próximo a desaparecer, como una forma de decir tísico o ya leproso, ¿verdad? Era un apodo que tenían. Habla también de cómo continuamente los sueños, el anhelo era por comida, por el hambre enorme. El deseo sexual estaba básicamente nulo. No había deseo sexual, o muy poquito. Claro, habían otras necesidades fisiológicas más importantes en ese momento que satisfacer, como el descanso, como el hambre, etcétera. Bueno, también, hay demasiados apuntes, realmente es un libro hermoso, se lo recomiendo, es precioso, es corto, 100 páginas, 120 páginas. La parte final tiene que ver con algunas descripciones de los conceptos de la logoterapia, que es el tipo de terapia, de psicoterapia que Viktor Frankl desarrolló en su vida profesional. Pero el libro como tal no creo que no pase de 100 páginas, pero es precioso realmente. En cuanto a la respuesta, y con esto cierro, el sentido de la vida, pues hace un pequeño resumen final en el cual dice, mire, hay vidas, o sea, hay ocasiones que el sentido de la vida, o momentos concretos de la vida, oportunidades en estas vidas de los humanos en el que hay oportunidad para tener una vida activa, un trabajo, un ejercicio profesional o vital que permita desarrollar nuestra creatividad como un trabajo que te guste mucho, intentar buscar desenvolverte en algo que realmente te gusta y que tengas la oportunidad y el reto y el desafío de crear. Por otro lado, también rescata algo que Hannah Arendt o Heidegger o qué sé yo, Byung-Chul Han, muchos actualmente están hablando, que tiene que ver con la vida contemplativa, que también hay momentos en el que el sentido de nuestra vida tiene que ver con experimentar la plenitud o de la belleza, del arte, de la naturaleza, de tomar un respiro, sobre todo después de una vida demasiado activa, donde te has encargado de construir. Hay otros momentos donde el sentido puede ser la contemplación, la reflexión, pero en los campos de concentración, con esta situación o con estas condiciones tan extremas, el único sentido, que no es un sentido de la vida, sino el sentido humano y la forma de darle sentido a la vida, que es inmanente de la persona, es permanecer erguido, permanecer orgulloso ante el sufrimiento, permanecer con una actitud de orgullo ante el sufrimiento. Si el sufrimiento es inexorable, es inevitable, va a pasar, va a suceder, pero ante ese dolor, ante esos golpes, hay que aceptarlos con dignidad, hay que aceptarlos con fuerza, con potencia, con ganas de superarlos y de triunfar sobre ellos, como muchos lo hicieron en estos campos de concentración. Es decir, el sentido en una situación tan extrema, en una situación de dolor, para nosotros es mantenernos firmes, erguidos, fuertes, con esperanza de superarlo y elevarnos como humanos. Eso creo que es hermoso, ha sido un libro que he disfrutado mucho, se lo recomiendo, lo pueden descargar. El hombre en búsqueda del sentido, de Viktor Frankl. Gracias.